Buenos días. Café con Letras es una iniciativa de difusión de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Nuestro objetivo es compartir con la comunidad académica nuestros saberes desde la docencia, la investigación y la extensión, a través de programas audiovisuales cortos en los cuales interactuarán nuestros profesores, nuestros estudiantes y nuestros administrativos, entre ellos y con invitados expertos especiales. Esperamos los disfruten. Bienvenidos. El 22 de noviembre la Escuela de Idiomas conmemoró un mes del fallecimiento del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor. En este homenaje que se hizo, contó con la presencia de tres grandes investigadores de su obra, como son Ariel Castillo Mier, Adriana Urrea Restrepo y Cristo Rafael Figueroa. Los tres disertaron sobre la vida y obra del escritor y resaltaron allí la empatía que hay entre su creación literaria y la cultura del Caribe. Enfatizaron sobre la comida, la música y las costumbres propias del Caribe que Roberto Burgos Cantor presenta muy bien en su obra a partir de personajes de la vida marginal, en este caso podemos decir de Cartagena, de ese barrio como es Lo Amador, en donde Roberto Burgos Cantor inicia su labor creativa por allá en los años 80. De ahí en adelante se precisan algunas obras y la cuantía para el panorama literario colombiano, obras como La Ceiba de la Memoria y Ver lo que veo, en donde el escritor ya recoge toda su experiencia y demuestra su maestría en el ejercicio de la escritura creativa. Buenas tardes. Tenemos tres invitados para el día de hoy, para el programa Un Café con Letras. Me refiero a los maestros Cristo Rafael Figueroa, profesor de la Universidad Javeriana, al maestro Ariel Castillo, profesor de la Universidad del Atlántico, y la maestra Adriana Urrea de la Universidad Javeriana. Hoy nos acompañan para el homenaje al escritor Roberto Burgos Cantor. Y como es el homenaje a este gran escritor, arranco con una pregunta. ¿Por qué leer a Roberto Burgos Cantor? Esta pregunta es para todos ustedes. Y ahora le concedo la palabra al profesor Cristo Rafael Figueroa. Bien, ante esa pregunta tan abarcadora, a ver si yo soy capaz de dar una respuesta que amerite la pregunta para mí. Bueno, porque si sumamos la obra completa de Roberto Burgos, sus cuentos, sus ensayos, las novelas, por supuesto, y otro tipo de textos que él tiene, incluso algunos textos para niños, pienso que hay allí un punto de vista sostenido, una mirada muy peculiar sobre el entorno y en particular sobre el entorno Caribe. Claro que ese Caribe se va, en su caso, abriendo del colombiano a uno mayor. Entonces pienso que toda la obra de Burgos tendríamos que leer a los colombianos, porque allá hay sedimentos muy importantes de memoria poética, de memorias narrativas. Ahí está digamos, es como una cantera para averiguar, para enterarnos, obviamente desde lo afectivo también, o desde los sentidos, para enterarnos de todas las desigualdades que la modernización tuvo y tiene en Colombia, porque persisten. Entonces me impresiona mucho a mí, y para mí es una de las razones fundamentales,
que esta novela o la obra, la narrativa de Burgos, la obra literaria, nos permite meternos, introducirnos en esos como pliegues no visibles, como pliegues ocultos de lo caribeño, de las dificultades, de las explosiones de sentido que tenemos en la vivencia de la costa. Es decir, que es como un gran objeto de memoria, solo que en cada texto habrá énfasis de esa memoria. Pero además hay que leerlo también porque toda su obra demuestra que si bien García Márquez y otros personajes muy importantes fijaron espacios emblemáticos en la literatura colombiana, autores como Burgos también ya Burgos dejó creado un espacio que ya no es Macondo, que es otro, que es una especie de Caribe interior, que es una Cartagena, pero que emblematiza a muchos seres y sobre todo porque Burgos nos invita con sus obras a leer la intrahistoria del Caribe, pero también la gran historia, a resolver procesos históricos que estaban sin resolver. Por ejemplo, es eso la gran propuesta de La Ceiba, en verdad, en esa gran retrospección, es a intervenir discursos históricos que se creían cancelados y no lo están. O lo mismo sucede cuando vamos a memorias más puntuales de los procesos de Cartagena, de las diferencias entre los centros de Colombia y las periferias. Entonces me encanta creo que todos debemos saber cómo contestan las periferias, cómo responden las periferias a ciertas presiones que a veces son homogeneizantes de los centros, y me parece que en eso sigue la lección de Rojas Erazo, sigue la lección de García Márquez y también de pintores y de muchos artistas del Caribe, que no importa que no produzcan la obra allá, porque eso se lleva adentro, es una actitud, es un modo de ser. Entonces puede estar en Bogotá, puede estar en cualquier parte, y sin embargo la referencia es esa otra región, es ese otro ámbito de Colombia que es el Caribe. Creo que esas son suficientes razones, ¿verdad?, de por qué hay que leer una obra consolidada, un universo que se retroalimenta de un cuento a otro. Entonces uno puede decir, aquí hay una cosmovisión sobre el Caribe, un punto de vista sobre la historia que no hemos resuelto, y sobre todo una posición que defiende y privilegia el arte, y en este caso el arte literario, como una manera de repartir lo sensible en la realidad. El maestro Ariel Castillo Mier, de la Universidad del Atlántico. Bueno, las razones para leer a un autor como Roberto Burgos Cantor están íntimamente ligadas a lo que es el oficio de la literatura, ¿no? Por una parte, Burgos es un maestro como pocos en Colombia del lenguaje, ¿no? Es de los escritores que mejor maneja, digamos, el sentido del ritmo, la creatividad, la utilización del lenguaje oral estilizado, hasta crear una forma de expresión que es muy personal. Pero también estaría, en cuanto al elemento del contenido, es una obra que responde a muchos de los interrogantes que siempre, digamos, acosan a los seres humanos. Es decir, pocos escritores han ahondado tanto como Burgos en un tema que no pierde nunca vigencia, como es el tema de las relaciones de la pareja, ¿no? Y un tema que mantiene una gran tradición en la literatura, como es el tema del amor. Casi todas las obras de Roberto Burgos, desde sus comienzos, son una indagación, un intento de respuesta a esas inquietudes sobre las dificultades de la comunicación entre los seres humanos. Y creo que, por ejemplo, para el nacido en el Caribe, Burgos sería un autor imprescindible. Hay un Caribe que prácticamente se fue, hay un Caribe que desapareció y que solamente se recuperará en el lenguaje que constituyen las obras de Roberto Burgos. Esa capacidad de observación del escritor para los detalles mínimos de la cotidianidad, cómo se mira una persona en el espejo, cómo se barre una casa, cómo se hace el aseo, cómo se compra en el mercado, cómo se prepara una comida, cómo son las relaciones entre las parejas, cómo se produce el fenómeno del enamoramiento, las peleas, las reconciliaciones. Y es fundamental, en el caso de Roberto Burgos, el tópico del mar.
cómo el mar irradia, el mar marca, permea la vida de todos los seres humanos en una ciudad como Cartagena. El mar con su salitre, que parece que fuera deteriorando todos los elementos, incluso la memoria. Entonces, estas serían las razones fundamentales que añadiría, es una garantía de goce. Con la excepción de la Ceiba de la Memoria, que no deja de ser una obra densa, profunda, que exige una lectura pausada, cuidadosa y además cierto bagaje para su comprensión, el resto de las obras de Roberto Burgos y sobre todo sus cuentos son una garantía de goce. Quien los lee los va a disfrutar y no se va a quedar en la mitad, siempre los va a terminar. Y les presento a Adriana Urrea Restrepo de la Universidad Javeriana. Bueno, leer a Roberto Burgos es indispensable por razones de tipo, me interesa que da que pensar sobre la condición humana no en un sentido amplio, sino la condición humana que somos cada uno de nosotros, lo que podemos ser, lo que fuimos y sobre todo lo que podemos ser. Me parece que la poética de Roberto es una poética que nunca se da por vencido con la vida, con las dificultades de la vida, y siempre hay una posibilidad. El deseo en las obras de Roberto me parece que es vital, y creo que en ese sentido da una capacidad de no quedarse con una perspectiva cerrada de la catástrofe, de la tragedia, de la cotidianidad. Y en ese sentido también, por eso él tiene que acudir a la vida cotidiana, no es la vida de los grandes héroes, y ahí nos podemos reconocer todos y cada uno, y estaría de acuerdo con Ariel, en esa posibilidad de goce, o sea, de gozos y desvelos es, digamos, una parte fundamental de la obra de Roberto. Siempre hay un goce, la comida, el amor, el mar, el paisaje, el árbol, los olores, en fin. Entonces me parece que esa sensorialidad de Roberto da una manera de pensar también muy diferente de la realidad. Me parece que, por supuesto, es un escritor del Caribe y mira al Caribe, y por supuesto a Cartagena, que la mira en sus lugares más atroces, porque me interesa como lo amador o ver lo que veo. O sea, la paleta que trabaja es infinita, no hay una sola perspectiva de un lugar para mirar el mundo tiene que verlo con sus atrocidades. Yo creo que él es un heredero de Rilke, cuando dice que lo bello puede ser lo horror y la belleza están de la mano. Entonces creo que me permite la paradoja, me permite la complejidad de la vida, y eso lo hace como por un trabajo con el lenguaje, no como significado, sino como algo que me interesa mucho, y es que la palabra es una materia viva que hay que poner a vivir, y creo que la capacidad de escucha de Roberto, de la vida de Roberto, todo lo que hizo en la vida de Roberto se ve reflejada en la manera en cómo él trabaja el lenguaje. Entonces, da que pensar el lenguaje, da que pensar la historia, da que pensar la cotidianidad humana, y en ese lugar es un lugar de autoconocimiento tremendo. O sea, quien se enfrenta a la obra de Roberto se enfrenta a sí mismo y a sus posibilidades humanas, y creo que es un aprendizaje tremendo.